Uno de los problemas muy graves que tenemos es con respecto en fin, buscando esto de dónde están los motivos, dónde están los motivos de tanto odio en la sociedad argentina. Y desgraciadamente creo que está pasando una cuestión, hay un enmascaramiento en los cuales desde el lado humilde de la grieta se agrede, o sea, el riesgo está que se agreda directamente al empresariado en general. Es cuando a lo que hay que agredir es a aquellos que son antipopulares, aquellos que desprecian a los humildes argentinos. Esa es la cuestión. No es el tema de los empresarios. Los empresarios, en definitiva, pueden ser tomados. Claro, he trabajado sobre este tema y he trabajado mucho desde muy joven, con 27 años en Bélgica, en mi tesis matricial, para graduarme de máster por la Universidad de Amberes. Allí metí por primera vez el concepto. El capital, la relación entre el capitalista y capital puede llegar a ser inversa con respecto a lo que verdaderamente, a como normalmente se visualiza. No es que el empresario se beneficia del capital. No, es el capital el que se beneficia del empresario. Es el empresario el que pone toda su vida al servicio del capital. Y eso es un rol social relevante. Es un rol social relevante. Y por eso es cierto que en muchísimas oportunidades la condición de ser empresario asegura, entre otras cosas, altas posibilidades de lobby para influenciar sobre los gobiernos. Es cierto también que muchos de los empresarios aprovechan su situación para tomar ventaja con respecto al trato en cuestiones de asignaciones laborales y todo. Es cierto, pero desde el punto de vista general, desde el punto de vista global, no es cierto. Es el capital el que debe ser atendido por los empresarios. Por supuesto que hay que salvar esas cuestiones de aprovechamiento de la situación por parte de los capitalistas. Totalmente de acuerdo. Pero es esencial mantener claridad en la visualización de cuál es la cuestión última. ¿Cuál es la cuestión última? O sea, hay que definir marcos legales que hagan que la renta se distribuya correctamente. Pero hay que tener muy en claro que aquellos empresarios en los cuales, fundamentalmente aquellos que no logran constituir una segunda línea que los pueda liberar del trabajo. Si no es así, el empresario es alguien que entrega su vida al mantenimiento del capital. Es muchísimo más fácil. En otro videíto hemos tratado el tema de la entropía. Hay cuestiones de entropía acá. O sea, sería muchísimo más natural para esa persona que ascendió dinero, que ha conseguido acumular mucho dinero, gastarlo. Eso es lo que naturalmente le nacería, o sea, sería gastarlo. Por eso es muy bueno el hecho de que exista un no. Voy a seguir acumulando. Por supuesto, hay veces que se sigue acumulando porque es lo más emocionante en la vida. O sea, son seres humanos que muchas veces, en fin, no tienen un marco de conocimiento, un savoir-faire. No tienen un savoir-faire alternativo que le componga algo más bello que ganar dinero. O sea, en muchísimos casos no tienen la posibilidad de saber que leer poesía es algo maravilloso, por ejemplo, o poder lograr extasiarse frente a una manzana de César, creo que decía Woody Allen. Bueno, pero en definitiva, en la figura del capitalismo, en la figura del capitalista, no hay en sí mismo un problema. Lo único que necesitamos es definir los marcos por los cuales se asegure la distribución de la riqueza. Y debemos recordar que esto fue pensado hace mucho tiempo, y no solamente por Marx, que hizo algo muy sencillo, porque verdaderamente la apropiación uruguayaica es absolutamente sencilla, es algo totalmente comprensible. Es bastante más difícil entender otras cuestiones. El proceso keynesiano, por ejemplo, si es una cosa dificilísima, requiere un poquito más de inteligencia, digamos. Pues bien, pero les quiero decir, no solamente Marx hablaba de esta cuestión. John Stuart Mill
desde la derecha, desde la defensa del capitalismo y desde la defensa del mercado, recordaba esa cuestión. Ojo, el capital, el mercado es muy bueno en lo que se refiere a la asignación de factores, pero no es muy bueno en lo que se refiere a la distribución de la renta. Cuidado, a partir de la existencia de Rogelio Frigerio y de su acción de iluminación del pensamiento económico argentino, se ha relativizado la condición de buen agregador de factores por parte del mercado. Personalmente, he dicho también con absoluta humildad, mi vida bélgica fue precisamente con intención de darle sustrato académico a los planteos frigerianos, en definitiva, ¿no? Pero el tema pasa porque como asignador de factores, el mercado lamentablemente presenta rigideces sumamente fuertes cuando se trata de las industrias fundamentales, de las industrias madre, de la acero, petroquímica, química pesada, papel prensa, de las básicas, de esas industrias de las cuales van surgiendo las otras. Eso, bueno, fue, en fin, esta Argentina asentada en aquel pensamiento nutrido de tantas décadas de expoliación y de entrega servil a los franceses y a los ingleses. Esa sociedad se tradujo en esta sociedad con la cual tuve que percutar yo con mis 20 y pico y mis 30 y pico, que se negó al acero, petroquímica, química pesada y papel prensa, que verdaderamente lo hizo dificilísimo, imposible, que incluso aplaudió golpes cuando sacaron al único que verdaderamente visualizó las cosas como se debían hacer para poder darle un sustrato real donde la acción del peronismo encuadrada en el amor hacia los semejantes verdaderamente pudiera tener éxito, que fue el gobierno de Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio. Bueno, chicos, seguimos. Abrazo para todos.